mi nombre es Roque Isidoro Grassano Folco, nací el 28 de agosto de 1953 y bueno, yo soy nativo de Munro, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires. Y llegué a Gobernador Gregores el 11 de noviembre de 1977. Es común en las reseñas escuchar de José Cuna y Posne, de la Herrería La Fundadora, de Cañadón León, de los paisanos tehuelches, pero hay otra historia, tal vez solo contada puertas adentro, quizás ni siquiera eso, simplemente vivida, protagonizada. Y aunque a veces nos parezcan historias mínimas, son acontecimientos que con el pasar de los años formarán parte de esa gran historia, esa que tiene una gran variedad de matices, aportados por los nacidos y criados, y por los venidos y quedados. Con esos hechos y con esos protagonistas, comenzamos a contarles la otra historia. Mis bisabuelos son de ambos lados, de los Folco y de los Grassano, de origen italiano. El bisabuelo Folco vino de la región de Liguria, del norte de Italia, y después se radicó en Trenquelauquen y ahí fundó una estancia muy grande. Y la familia de los Grassano vienen del sur de Italia, probablemente de la zona de la Basilicata, viene a ser que si Italia es una bota, viene a ser como el tobillo de la bota, está cerca de Calabria. De ahí, bueno, incluso hay un pueblito que se llama Grassano, exactamente con doble S como nosotros, también chiquito como Gregores, 6.000 y pico de habitantes. De ahí presumimos, de esa zona, que vino mi bisabuela. Digamos, tenemos el apellido de mi bisabuela, pero lo único que sabemos de mi bisabuela es de que partió del puerto de Génova con otra familia. Era analfabeta, tenía 20 años y vino con una familia que nosotros presumimos como una dama de compañía, como una sirvienta, algo así. Bueno, y acá habrá conocido algún criollo y de ahí que tenemos el apellido de ella, porque los primeros hijos que tenía los tuvo con el apellido Grassano. Después empezó a tener otra pareja y bueno, y hay otros que son Angerami, pero bueno, esa es un poco de dónde venimos, los bisabuelos míos. Y la historia de los Grassano Folco ahí, en ese lugar, cuántos hermanos, cómo fueron esos años que recuerda sería infancia y adolescencia, un poquito más. De nuestra. Y bueno, yo lo único que tengo es un hermano, el único hermano que tiene 2 años menos que yo tengo 72, voy a cumplir en agosto, y mi hermano 70 cumple en junio. Somos únicos 2 hermanos. Y bueno, mis viejos, los dos, eran originarios del campo, de Trenquelauquen. Después se fueron con la industrialización, después de la Segunda Guerra Mundial, a Buenos Aires, y bueno, y mi hermano y yo nos criamos arriba del cemento, como se dice, en una ciudad.
Pero siempre hemos ido al campo, incluso yo estuve, el fin de año pasado estuve en Trenquelauquen recorriendo, andando en el medio de los maíces y del trigo. Así que, pero bueno, yo tengo un solo hermano. Bueno, ahí hicimos el jardín de infantes en Munro, la escuela primaria en Munro, y yo había empezado el secundario, pero esas cosas de la vida, bueno, me empecé a dedicar a la batería, tengo fotos. Yo estudiaba con Ardolino Parise, que era el padrino musical de Piero. Fue el primer acordeón a piano que tocó en el Colón. Y yo lo veía en el estudio de este profesor a Piero y a José, que en realidad gran parte de las letras de Piero las escribía José. Y bueno, y cosas de la juventud, me rateaba con otros amigos, íbamos a los entrenamientos de River, que nos podíamos sentar al lado de la línea de cal. Hoy sería imposible. No sé cómo perdí los autógrafos de Carrizo, de Delén, de Matosa, de Hermindo Nega. Le pedíamos, pero mano a mano. Pero va. En definitiva, abandoné el segundo año porque mi papá ya veía y mi vieja que la cosa no iba, así que un día me llamó mi viejo, bien descendiente tano, me dice, Marroque, sentate ahí, ¿vos estás estudiando o no? Me dijo otra palabra, ¿no? Pero vamos a decirlo así. Y yo le tuve que ser sincero, a mi viejo no le podía mentir. Así que le dije, no, la verdad que no estoy estudiando gordito. Dice, bueno, acá a la vuelta está la carpintería de los Tanos, Calabresi y D'Amelio. Así que bueno, ahí empecé a trabajar en la carpintería esa a los 15 años, hasta que me vine acá a los 24 años, trabajé en esa carpintería. Mi hermano se quedó allá, hizo el secundario, se recibió de maestro, que ejerció un año y medio y después se jubiló en el Banco Credicop sucursal Munro. Esas básicamente. Y bueno, ahí yo hice el servicio militar a los 20 años. Ahí en Munro. No, yo hice el servicio militar en Mar del Plata, en el grupo de artillería de defensa antiaérea 601. Bien, y ahí estuve 10 meses. Y los últimos 2 meses y medio me mandaron a Junín de los Andes. Y de ahí viene la onda mía con la Patagonia. Me tomé el tren, por supuesto con pasaje pago del ejército, un tren de Constitución a Zapala, ya era un panorama, paisaje distinto para un pibe de 20 años de la ciudad, y después un micro hasta Junín de los Andes. Ya cuando llegué a Junín de los Andes me enamoré de la Patagonia. Me destinaron al grupo de artillería de Montaña 6, que está en Junín de los Andes. No me acuerdo la ruta que cruza delante del cuartel ahora, pero en el costado del cuartel corre el río Chimigüín. Agua cristalina, se ven las truchas. Yo las tardes lindas me preparaba el mate, la pasé re bien, ahí no hice nada. Me preparaba el mate, me iba a tomar, a sentir el ruido de la agüita, y cuando miraba hacia el oeste, miraba el volcán Lanín. Yo digo, para el que se crió en el cemento, eso era un paisaje terrible. Así que bueno, al tiempo, me puse de novio con Alicia, que terminó siendo mi primer matrimonio. Y bueno, andando de novio, yo le digo, che, ya era plena época de la dictadura. Principio del 77. Y yo le digo, che, pero no nos podríamos ir a la Patagonia. Mira, le comenté, bueno, ella ya sabía que yo había estado en Junín de los Andes, que todo, que lo otro. Y bueno, nos embalamos tanto y se embaló tanto. Yo seguía trabajando en la carpintería. Después que salí del servicio militar me reintegré. Y ella trabajaba en una textil en San Martín, toallas únicas, en el área de contaduría. Pero bueno, así que nos pusimos en campaña y empezamos a recorrer en Buenos Aires las casas de provincia. Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, que en ese momento me parece que todavía era territorio. Pero bueno, a nivel trabajo, a nivel ocupación, era todo turismo, todo que lo otro. Pasó, no sé si un mes y pico, y conversando un domingo con la familia de Alicia, dice, ¿por qué no lo van a ver que vive en José C. Paz? Mi familia teníamos José C. Paz.
vive un hombre que estuvo de encargado en una estancia en la Patagonia. Tenemos la dirección, si quieren nosotros le escribimos una carta que ustedes van a ir tal día. En esos tiempos el teléfono, que tenía teléfono fijo, era. Bueno, la cuestión es que los padres de Alicia le escriben una carta y le dice tal domingo a tal hora van a ir mi hija con su novio. Bueno, la madre de ella nos dice, el señor se llama Mario Gorosito. Bien. Así que bueno, tal domingo, que ya no me acuerdo, pero creo que era más o menos abril, una cosa así. Y llegamos a José Cepano, tomamos un tren, un colectivo, llegamos a la dirección, golpeamos la puerta, y ahí se presenta Mario Gorosito, la señora, no estaban esperando con un asado. La cuestión es que ahí nos comenta este hombre Gorosito, que nosotros ni lo conocíamos, Alicia tampoco lo conocía. Dice, yo estuve en Gobernador Gregores, encargado de la estancia Las Tunas, que está cerca del pueblo. Ahí vive una hija mía, dice, Beatriz Gorosito, que está casada con Carlos Reiche, que es un chico de allá, que toque el otro. Así que si quieren le damos la dirección y ustedes le escriben una carta. Y bueno, y ahí Mario Gorosito nos pintó un lugar verde, un valle, un río que corre al lado. Bueno, nosotros nos embalamos. Así que bueno, le escribimos a Beatriz, a la Piti, que la conocemos por Piti Gorosito. Y bueno, así que entramos en contacto, carta va, carta viene, en ese momento era todo así. Después de las señales de humo era la carta. Bueno, la cuestión es que, bueno, la Piti nos dice, bueno, vengan chicos, que esto, que el otro. Sabían que habíamos conocido a los papás, que ya le había avisado Mario Gorosito. Y bueno, así que dije, vengan, dice, están acá un tiempo hasta que ustedes se ubiquen, esto que el otro. Así que bueno, ya nos empezamos a embalar. Pasaron los meses, hicimos los planes. Nos terminamos casando para venir bien legal con Alicia en mes de septiembre y partimos un 10 de noviembre de 1977 de Buenos Aires. Y claro, llegamos a Comodoro, y claro, en Comodoro sabíamos que existía el ADE, pero claro, ahí nos desayunamos que no hay bodega para animales, así que bueno. Y un camionero de la empresa El Pampeano nos trajo hasta Puerto San Julián. A la 1 de la mañana llegamos de noche. Y paramos en el Hotel Argentino. Así que bueno, le explicamos al hombre que nos atendió, yo me acuerdo, Onofre Víctor era el dueño en ese momento, que queríamos ir a Gregorio. Y este hombre, buen hombre, nos dice, mañana a la mañana, tempranito, dice, vayan al bar Chiloé. Ahí está el señor Galindo. Bueno, fuimos caminando media mañana para allá, y detrás del mostrador estaba Emiliano Galindo y el Bochi Galindo. El Bochi Galindo, por eso yo le digo al Bochi, le digo, negro bonito, vos sos el primer delincuente de Gregores que conocí antes que yo llegue a Gregores. El Bochi, yo le llevo 3 o 4 años, estaba haciendo servicio militar, creo que en la prefectura. Así que bueno, y don Emiliano, hincha de la banda roja, dice, bueno chicos, dice, ustedes vayan al hotel que un ratito más va a venir un hombre que mañana va para Gregores. Bueno. Y llegamos al hotel a la tarde, 5 o 6 de la tarde. Estábamos sentados mirando en televisión. Ya San Julián tenía televisión, blanco y negro en ese momento. Venían por unas semejantes antenas por la costa. Y al ratito entra un hombre y dice, no, flaco. Dice, ¿ustedes son los chicos que quieren ir a Gregores? Sí, bueno, nos presentamos. Yo soy 10, dice. Así que yo mañana salgo tempranito para Gregores. ¿Ustedes quieren venir? Yo los llevo. Bueno, nos pusimos de acuerdo. Me da tristeza nombrarlo, pero era el Vasquito Díez. Él nos trajo el Vasquito Díez. El Vasquito Díez trabajaba en esa escuela, en la escuela agropecuaria,
pero andaba en una Chevrolet azul. Así que bueno, ahí nos trajo el vasquito. Entró primero a la Flecha a dejar no sé qué encargue y nos dejó en la casa de Piti Reich, vamos a decir así. Así que bueno, y después, claro, nos hicimos muy amigos, pobre el vasquito ya partió, ¿no? Nos hicimos amigos con Maruca. Bueno, el caso que ahí nos dejó en lo de Piti Reich, Piti Gorosito Reich. El caso que después nos hicimos grandes amigos con el Vasquito 10, y yo le digo, ¿cómo venías mintiendo, Vasco? El tipo venía relatándonos prácticamente la historia del planeta Tierra, que los leones, que esto, que los zorros. Roque, y todo eso que le habían contado o que le habían, mientras, inclusive hasta con 10 calculo, de conversar en el camino, ¿cómo fue el impacto al llegar a Gregores? Bueno, ¿Era un poco como lo habían imaginado o no se parecía mucho? ya este hombre, Mario Gorosito, lo había pintado lindo. Pero el 11 de noviembre de 1977 era un día de primavera espectacular, espectacular. Cuando, claro, después de venir, vamos a llamarle la estepa, por llamarle, de San Julián para acá, pero cuando empezó a bajar el Vasco Diel Cañadón, nos miramos con Alicia y quedamos deslumbrados. Pero el verde, hasta el agua del río brillaba, porque ya el sol empezaba a venir un poquito del noroeste, no estaba, era 6:00 de la tarde. Pero un día espectacular y quedamos maravillados. Yo llegué acá a los 24 años, Alicia tenía 23. Casi adolescentes. Prácticamente la vida adulta la hicimos acá, la hice acá. Ahora en noviembre van a ser 48 años. Y bueno, con Alicia tuvimos 4 hijos, César, Marco, Natalia y Alma. Y después en un segundo matrimonio, ahora yo tengo a Martina, así que tengo 5 hijos, 4 nietos. Y bueno, como yo digo, este es un pedacito de mi Argentina que yo elegí para vivir. Tal cual, tal cual. Y como le digo a mis chicos, mis huesos van a quedar acá, porque a mi mamá la tengo enterrada acá. No hay nada mejor, es mi tierra por adopción. Yo elegí vivir acá y soy feliz acá. A ver, primera ocupación, el primer laburo acá en Gregorio, primera gente con la que se empezó a relacionar, ¿cómo fue eso? 7 u 8 trabajos, yo hice de todo acá, podría decir. El primer trabajo fue en Esuco, cuando se estaban haciendo los puentes, las compuertas y los derivadores de riego para las chacras. Ahí. Después, en invierno, esa obra se paró y entré a trabajar en la panadería San Gabriel, que vos estuviste, pero antes estuve yo. Pierino estaba en ese momento viviendo en Trelew y le alquilaba a un muchacho Monpó, que era un maestro mayor de obra, inspector de obras provinciales, le alquilaba. Entonces yo estaba de ayudante de don Rochard, el papá de Elena Rochard. Sí, sí, sí. Lo Claro. conocí yo, creo. Bueno, era ayudante de él. Después este hombre se fue y quedé yo de panadero. Después de eso, Martín, Martín San Román, que ya estábamos viviendo en la chacra de Martín San Román, por intermedio de Cata San Román. Por eso, la mano vino así. A ver, fuimos a parar a la chacra de Martín San Román porque nosotros, después de estar más o menos 2 meses y medio en la casa de Carlos Reicher, le alquilamos a Julio López, el papá de Pichilo, en la casa que vivió Ruperto Soto, al lado de Martínez. Y bueno, y ahí siempre iba y venía un hombre que nosotros no sabíamos que era Cacho Fray, que salía del changuito, iba a tomar el café con leche y volvía, y pasaba Cata San Román. Y un día me ve a mí afuera y se traba en conversación. Y bueno, ¿qué esto, qué el otro? ¿De dónde vienen? ¿De dónde son? ¿Qué esto, qué el otro? Y dice, ¿y por qué no lo van a ver a mi hermano? Dice, que en la chacra se está por ir un muchacho que se llama Gino Mariottini. Para nosotros Gino Mariottini en ese momento
Sí, no sabíamos ni quién era. Dice, mi hermano vive al lado del taller La Tuerca Floja. ¿Por qué no lo van a ver? Y a lo mejor se quedan ustedes en la chacra. Bueno, una tarde lo fuimos a ver a Martín. Le dijimos que habíamos estado con Cata, con su hermana, lo tratábamos de usted en ese momento. Así que bueno, y dice, listo, váyanlo a ver allí, ¿no? Y pónganse de acuerdo a ver cuándo se quiere mudar y se instalan ustedes. Bueno, y una tarde caminando lo fuimos a ver allí, ¿no? Ahí estaba con Irma y Janina chiquitita en ese momento. Así que unos días más, bueno, nos organizamos y le terminé ayudando a Gino para que Irma no se tome el trabajo, yo te ayudo a cargar, así que con una camioneta nos mudamos. Bueno, y estando después de la panadería, después Martín, ya entramos como en amistad con toda la familia, con Ámbar, con Cata, con el Gordo Muñoz, con el Gordito Rodríguez, bah. Y me dice Martín, che, dice, estoy por abrir esta gomería. La misma que está hoy, la estaba haciendo nuevita, Martín. ¿Te animás? Compartimos los gastos de parche, de electricidad y vamos. Miti. Bueno, listo. Y ahí estuve. Y una mañana se me para Cacho Fracha ahí en la persiana y me dice, Roque, dice, ya sabía que era Roque, qué sé yo. Dice, Aida quiere hablar con usted, dice, para entrar a trabajar en el botiquín, que en ese momento era botiquín, porque no había farmacéutico, era botiquín. Bueno, dígale a la tarde que cuando salgo de acá me pego un baño y la voy a ver. Bueno, entré a trabajar en la farmacia de Aida, que era chiquita en ese momento, que ahí llegó a trabajar conmigo Rosita Montiel, Silvia Máximo. Bueno, después de ahí trabajé en el aserradero Chacho Yuba. Y al tiempo se empieza a armar el tema de Emer, que a vos estás en una foto con Quito Labrín en el área de carpintería. Bueno, el caso que Petra Maillo, que era la coordinadora, le ofrece a Chacho, le dice, che, agarrar el cargo de carpintería. Chacho no lo quería agarrar porque eso estaba full, bajaban los troncos de lenga de la cordillera, estaba full Chacho en ese momento. Así que Chacho, como yo estaba en la parte de adelante, no estaba en la parte de aserrado, estaba en la parte de carpintería con Gonzalo Sandoval, el carpintero, y me dice Chacho, che, ¿por qué no agarras vos? Ve la Petra. Bueno, la veía Petra, entré a trabajar en Emer. Al 2 años y pico, ya Martín San Román era el intendente, había ganado las elecciones, y Ángel Subirá, secretario de Obra y Servicio Público. ¿Cómo habíamos estado en todo ese revoleo de la política y todo? Bueno, en ese momento era tan entusiasta la situación con la venida de la democracia, claro. Así que Ángel me dice, che, dice, venite a trabajar conmigo, con nosotros, dice, venite que te necesito en la Secretaría de Obra y Servicio Público. Bueno, ahí está. Renuncié a Emer y me metí a trabajar en la municipalidad. Así que bueno, ahí trabajé un tiempo, creo que también en una parte de los primeros años del gobierno, porque después lo sucedió a Martín San Román, Gino Mariottini, intendente. Y bueno, y después, ¿cómo fue el tema? Después creo que me fui de la municipalidad, claro, y Cacho González me llamó para trabajar en la empresa Rocaví, que hicimos el barrio, el jardín de infantes, el comedor de la escuela agropecuaria y los módulos didácticos productivos de la escuela agropecuaria. Bueno, después al tiempo se fue la empresa, me cayó Luis Frach a buscarme a la casa allá al lado de Chichín, frente al barrio, ahí en el barrio Pamá, para que entre a trabajar en el Changuito. Trabajé en el Changuito también. Bueno, y después, al tiempo, Cacho González me llama de Ushuaia, que lo habían mandado de Ushuaia. Che, dice Roque, venía a darme una mano, dice que se reactivaron las obras. Ahí era grande el tema, una escuela más grande que el Colegio 21 de 2 plantas, un pequeño hospital, 5 jardines de infantes. Conocí Ushuaia y sí por eso. Bueno, pasó el tiempo, pero al año y medio empecé a extrañar. Así que yo me fui en el 94 de acá y estuve hasta comienzo del 95. Y yo digo, no, Cachito, no aguanto más, extraño a mis hijos, Gregorio, así que me saqué un pasaje del ADI para el Día de la Patria. El 25 de mayo me fui de Ushuaia y regresé a Gregorio. Y bueno, y Chiqui, según me dijo Alicia, me estaba esperando Chiqui Fraser para que yo trabajara en el remis. Trabajé en el remis con Chiqui. Y al tiempo, por listado de puntaje, me sale la preceptoría del Colegio 21. Y bueno, después,
como con la ley del gobierno de Menem, se reforma la ley de educación, se crea la EGB3. Por lo tanto, los 5 años del colegio 21 se redujeron a 3, se creó octavo y noveno en la primaria y sobraban preceptores. Así que Humberto Molina, Graciela Fernández, la señora Pichillo y yo, nos pasaron a la preceptoría de EGB3. Y bueno, y ahí me jubilé en el 2011. Para esto ya teníamos abierto la pizzería en el 2003, lo cual ahora ya tiene 22 años la goma. Y me sirve para entretenerme porque la verdad con la locura que yo tengo, jubilado algo tenía que hacer, más allá que me gusta leer o todo ese tipo de cosas, pero bueno, esto me sirve, me mantiene en movimiento. Julio Cittadini, que viene de vez en cuando Cittadini para acá, trajo de Trelew una estructura de balsa, estructura de caño de luz soldada, que en los costados se colocaba una cámara de camión inflada como las... Bueno, y ellos la usaban para divertirse o navegar en el río Chubut. Bueno, y la teníamos colgada ahí en el fondo de la gomería, donde hoy tienen los trofeos de automovilismo Darío San Román. Y bueno, y ahí empezamos con el Gordito Rodríguez a diseñar una balsa de madera, pero le atábamos la cámara con soga, después el agua las movía, bueno. Pero ahí surgió el tema de las balsas. Así llega la balsa, pero ¿por qué ustedes empiezan a fabricar una balsa? ¿Ya tenían la idea de que tenían que hacer carreras en el río o cómo se dio eso? No, la balsa primero se surge para hacer una balsa y divertirse. Ajá. Después, bueno, como uno ve los remeros y ven que siempre hay carreras, bueno, empezamos a decir, bueno, vamos a organizar alguna carrera. No se armó ni siquiera una comisión, era todo así nomás. No largábamos del río, del brazo grande, pero de este lado. Largábamos en el brazo angosto, allá por la chacra de los Fernández, de los Barreras, ya no me acuerdo muy bien. Y bueno, y ahí se empezó el entusiasmo de armar, y lo máximo que hubo, y me saco el sombrero, en construcción de balsa, eran de los hermanos Seveira. Mario Seveira, carpinteros también, Carlito Seveira, 2 varillitas, encajaba perfecto la cámara, se habían conseguido unas butacas de silla, encima, corpulentos los dos, diseñaron unos remos espectaculares, no había quien le ganaba. Pero yo me acuerdo las anécdotas cómicas. Bueno, uno de los que seguía la carrera a caballo por la orilla del río era Juancho San Román, pobre, Juancho San Román. Y la primer llegada, una vuelta la hicimos en la chacra de los Peralta, creo. Y Julio Cittadini está con una bandera de llegada en un short tipo bermuda, en cuero y un pañuelo al cuello. No, hay fotos de eso, no, una cosa loca. El tema del fútbol de salón, que acá no existía, empezamos con algunos municipales y después se sumaron, con Carlito Sielki, Carlos Najot, cariñosamente lo conocíamos como Pancita Negra, el doctor Roncal, el panadero Martínez, bueno, se fueron enganchando montón, el odontólogo Roncal, se fueron enganchando un montón de gente y empezamos a organizar en lo que hoy es el salón comunitario, que antes le llamábamos el corralón. Corralón, ahí se guardaba máquinas, camiones, se jugaba arriba del pavimento, hormigón, claro, se tapaba la fosa con madera y nos pegaban una pelada de rodilla terrible. Bueno, y así surgió el fútbol de salón. Bueno, había, no es por nada, yo era arquero de los Vallitos, que nos ganamos varios campeonatos. Los sponsors nuestros, entre comillas, eran los hermanos Mayada, José y Pepe. Teníamos los trofeos ahí en el San Francisco. Los Vallitos venía por la ladrillería de... Lito, claro, a Lito Chalú se le ocurrió armar un equipo y bueno, ahí jugaba Delfín, claro. Fodor, Lito Chalú, Néstor Mayada, que ya no está, por supuesto, pobre Néstor.
Y bueno, sí, uno de los clásicos era Los Vallitos, La Tuerca Floja. Otro era Vialidad y Van Cruz. El Van Cruz jugaba el boche, Claro. jugaba Ponce. La niña no jugaría ahí, no. Y también, creo que claro. Bueno, el hospital también tenía un lindo Sí, sí, el doctor Ferraro, Gino Mariottini, Vallejo, Ricardo, sí, no. Pero bueno, y el Corralón se llenaba de gente. Es más, los municipales habían soldado ahí un tipo tribuna, era una cosa que, bueno, era para divertirse. Yo me acuerdo que, no me voy a olvidar nunca, el viejito Andrade llegaba caminando de la chacra, y yo me acuerdo en ese tiempo, creo que tenía una Ford 8 cilindros, que fue de Polo, no sé de cuántos más, y a veces en pleno invierno. Yo lo llevaba el viejito Andrade para la chacra, y la viejita Claudina preparaba un cafecito, y después me iba a la chacra a la madrugada. Pero eran momentos tan fraternos, porque algo había que hacer. O ibas a jugar algún billar al American Bar, del viejo Galindo, había carrera de caballo 2 veces o 3. Claro, el Atlético ya no existía, por lo tanto, el fútbol sí existía, el Huracán, pero bueno, había para entretenerse, claro. Me acuerdo que cuando se hicieron las vueltas de la provincia, claro, Ángel empieza a coordinar el apoyo, Ángel Subirá. Y bueno, y ahí nos enganchamos varios a colaborar. Ángel era el que colaboraba y coordinaba con todo lo que era grande. Eso. Bueno, después de eso empieza la idea de hacer el triángulo. Gregorio Piedrabuena, San Julián, Gregorio. Bueno, Ángel era el presidente de la comisión. Bueno, yo era comisario de Parque Cerrado y ahí también participábamos, pero nos quedábamos hasta reuniones en el canal de televisión, que ahí estaba Ángel, y nos quedábamos hasta alta hora de la madrugada, pero te digo, Alfredo, el panadero Martínez, Gino, el doctor Ferrer, un montón de gente, Alejo San, claro, Alejo San era el comisario de la prueba, pero bueno, y uno va pasando porque, qué sé yo, uno le gusta estar, participar, y después, bueno, también en el año 79 sí, reflotamos el Club de Pesca. El Club de Pesca que existió antes había perdido la personería jurídica. Así que bueno, empezamos a reflotar el Club de Pesca. Y bueno, el presidente era Taboada, yo era secretario, estaba Charrier de tesorero, bueno, y había vocales, Osvaldo Gula, Chichín, Gordito Quique Santo, Luli Fernández, bueno, y varios que a lo mejor tendría que hacer más memoria. Pero bueno, y ahí lo reflotamos y volvimos a tener la personalidad jurídica, y esa comisión fue la que rescató de donde está hoy el Jardín de Infantes, era que se le habían cedido a la municipalidad un lugar para que se instale minería. Así que bueno, fuimos, no me acuerdo, hay 2 o 3 de la comisión con Taboada, le pedimos el galpón para instalarlo en el lago. Así que bueno, dijo, sí, hicimos unos papeles ahí, no sé qué. Después Taboada, el Gordo Rodríguez y no sé quién más lo fueron a ver a Bustamante, a la estancia, para pedirle permiso si se podía instalar, porque esa parte de orilla del lago era de esa estancia. Así que les dijo lo que. Así que hemos trabajado ahí numerando todas las columnas, las zapatas, las ventanas, las paredes, el techo, todo numerado, y después a cargarlo y llevarlo. Así que Rubén Trejo prestó un camión y nos fuimos una tarde, tipo 3 de la tarde, pero llegamos allá casi de noche, con un carro atado detrás, el ruido a chapa era. Llegamos con un carro atrás, todo cargado, el Gordo Rodríguez, yo y el pobre Ricardito Muñoz, el hijo de Cata, que ya falleció, pobrecito, muy entusiasmado. Chiquito era en ese tiempo. Y bueno, y después todo el operativo para armarlo allá. Claro, primero el que colaboró mucho, fue don Raimundo Casas. Él llevó en su camión el material, una hormigonera a explosión, y él dirigía la colocación, que había que hacer las zapatas, que ahí se enganchaba las columnas, y después venía todo
la rienda y después las paredes, el techo, hemos trabajado con eso. Pero bueno, todo eso uno era joven y tenía el combustible de sobra y bueno, y como te dije anteriormente, no había mucho para hacer, así que nos enganchábamos con todo lo que uno más o menos le gustaba. Aparte, éramos poca gente, medio como que todos nos conocíamos. Al principio me dijo, bueno, tuve que abandonar el secundario porque ya no quería estudiar medio allá en el mundo. Y bueno, ¿cómo fue cumplir esa etapa acá, en Gregores? Y bueno, cuando yo vine acá, en el año 83, se abre la Escuela de Comercio Nocturna número 5, que empezó a funcionar en la Escuela 18. Yo digo, esta es mi oportunidad. Eran 4 años en ese tiempo, era mi oportunidad. Que arrancó el ciclo lectivo en ese momento era agosto o mayo. A ver. Septiembre-mayo. Pero como estábamos en tema de la campaña política y todo, yo arranqué en octubre. El caso que empecé a estudiar ahí, hice los 4 años, con un promedio buenísimo, no es por nada, y fue la primer camada que hicimos los 4 años. Cecilia Tavares, la María Tavares, yo, la finada esposa de Beto López, Elena Sangüesa, Yolanda Yarzo, éramos como 16 creo, o más, a Martín Choaria, sí, y me estoy olvidando a lo mejor, Soy la Quintana, Anita Bello, exactamente, sí, éramos muchísimos, pero fuimos la primer camada que cumplimos los 4 años, yo entré de primero, porque ¿qué iba a traer si allá estaba en el tema de la batería, el bajo electrónico, que estudiaba también bajo electrónico, y bueno, no me cambió la vida, pero quería hacer un secundario, listo, ya lo tengo, no me cambia para nada. Bien, Roque. Y bueno, llegamos a esta actualidad que tiene que haber un porqué, entiendo, viniendo de Italia, en el ADN de por qué elegir este rubro, más allá de mantener, como dice, la cabeza ocupada y estar en movimiento, que podría haber sido cualquier otro rubro. ¿Por qué? Claro. Bueno, y ahí lo engancho con lo que te decía, que yo estuve en la panadería San Gabriel antes que vos. Yo mientras trabajaba en el Colegio 21, de madrugada ya estaba trabajando con Pierino nuevamente. O sea que yo estaba full. Panadería, que había que prender el horno a las 4 de la mañana, y bueno, y después me daba para ir al Colegio 21, andaba a 1000 por hora. Y bueno, y trabajé ahí bastante tiempo con Pierino. Y bueno, hijo, ahí vos sabés perfectamente, aparte de factura, pan de todo tipo, alfajorcito maicena y prepisas hacía también. Así que bueno, en el 2003 se me ocurrió la idea, le comenté a Marcos, che, si ponemos una pizzería, un rubro manejable, que no es tan complicado, que en ese momento no había una pizzería con mesas y todo. Y bueno, yo lo hablo al Gordo Rodríguez, íntimo amigo. Así que bueno, el Gordito Rodríguez me lo alquiló. Y bueno, se dio porque, aparte que soy un tipo que me gusta la pizza, y si es posible, napolitana especial con mucho ajo y anchoa arriba. Claro, y si se puede también un Roquefort, cuanto más fuerte, claro. Así que bueno, por eso se me dio. Estamos, mi esposa y yo, es una cosa familiar. Vamos a decir la verdad, no es por nada, pero no reniego con nadie, y hasta me he puesto casi en un parlanchín de inglés. Parlanchín digo porque mi mujer, cuando entra un gringo, se esconde. Yo le digo, pero tenemos igual una carta en inglés, pero vos le digo, yo ni sé hablar inglés, pero me la pichuleé un poco, aparte que en la escuela era muy bueno en inglés, yo tenía siempre 10, 9, 10, 9. Y digo, y los tipos encargan, y van a comer, y dicho y hecho.
Y si le tengo que decir only Argentine money, bueno, solamente plata argentina, los tipos no me van a dar dólares, ¿me entiendes? Bueno, pero sí hay anécdotas de todo tipo. Pero bueno, esto me sirve más allá de la moneda, de qué anecdótico, me sirve para estar entretenido en algo. Y después, bueno, un poco de celular, un poco de televisión, lectura a la noche, qué sé yo, algo hago. Roque, ya para ir cerrando, aunque más o menos me imagino la respuesta, ¿no? Pero le preguntaba lo mismo a otra de los tantos venidos y quedados que ha aparecido acá por Gregores. Eh, Vamos a suponer que se encuentra este Roque Grasano de 72 kilos ahora, con aquel Roque Grasano de 20 y pico allá en Munro, a punto de venir para la Patagonia. ¿Qué le diría este Roque de hoy a ese muchacho que venía con dudas, supongo, Sí, además de sueño? ¿Qué le diría? que se venga, que se venga. Porque yo, la verdad, estoy muy agradecido de los amigos que hice, de cómo me recibieron, de cómo en los primeros tiempos confiaron en mí, que algunas cosas a lo mejor la pedí fiada. Ángel, subirás uno. Siempre respondí. Me faltaba una herramienta para entrar a trabajar en el suco. Y Ángel me dijo, llévala, Roque. Yo, la verdad, yo le diría a ese Roque Grasano de 20 años que se venga. Yo soy muy feliz. No me voy de acá nunca. Nunca.